The subject I'm going to talk about today is a subject an alternative subject that Ernesto had suggested for last Sunday. El tema del que voy a hablar hoy es un tema alternativo que Ernesto sugirió el pasado domingo. I didn't fully understand what you were saying, but I got the gist of what you were saying about feeling everything is false. No entendí lo que querías decir, pero sí, la idea de que todo, everything you feel is false. I think she was saying earlier, but the idea that all this is false is a very frightening idea. La que decía es que la idea de que todo esto es falso es una idea muy aterradora. That's what I understood. I'm not sure if I... Lo que él entendió. Sí. ¿Sí? Y el miedo al despertar y desprenderse de Maya. Sí, and the fear to awaken. Yes. And to be free from Maya, or to the attachment of Maya. This is exactly the subject that Ernesto had asked me to suggest as an alternative for last Sunday. Sí, es el tema precisamente que Ernesto sugirió como alternativa al pasado domingo. That is what Ernesto wrote is, how to face the existential void full of anxiety. Cómo enfrentar el vacío existencial lleno de ansiedad. And that generates a lot of fear when one begins to go inwards. Que genera mucho miedo cuando uno va hacia adentro. In the first stages of this path. En las primeras etapas de este camino. That we have to take into account there what should be our attitude in this respect. Y tenemos que tener en cuenta cuál debería ser nuestra actitud a este respecto. And what suggestions would be the most useful to approach this going inwards at the beginning of a spiritual road. ¿Qué sugerencias son apropiadas para tomar para ir hacia adentro al principio de este camino espiritual? In order to be able to cross all the resistances that interpose the vasanas when the Atma-vichara is not yet fruitful. Para cruzar todas las resistencias que interponen las vasanas cuando el Atma-vichara no da su fruto. One thing I was saying yesterday evening, which I think is relevant here, is Bhagavan is a very gentle guru. Una cosa que decía ayer tarde aquí, que creo que es apropiado decirlo, es que Bhagavan es un gurú muy tierno. And he's given us a very gentle path. Nos ha dado un camino muy tierno, suave. He leads us like a father and mother leading a small child. He leads us gently along this path. Él nos lleva como un padre y una madre, nos lleva suavemente en este camino, como si fuéramos un niño. So though we may sometimes experience fear, like a small child, when mother and father are holding both hands. Entonces, aunque podemos experimentar miedo, como al igual que un niño, cuando el padre y la madre lo agarran de sus manos. Even though the child may feel some fear, aunque el niño puede sentir algún miedo, it feels safe at the same time because it knows its parents are there protecting it. También se siente seguro porque sabe que sus padres están ahí protegiéndolo. Bhagavan is our mother and father. Bhagavan es nuestro padre y madre. So he's always protecting us, and always leading us very gently. Y siempre nos está protegiendo y guiándonos muy tiernamente o suavemente. So if we trust in Bhagavan and trust in his gentle guidance, we have nothing to fear. Entonces, si confiamos en Bhagavan y en su tierna guía, no tenemos nada que temer. If we feel fear, then we go a little more slowly, little more gently. Si sentimos miedo, entonces vamos un poquito más lentamente o más suavemente. Why we feel fear to leave all these things? ¿Por qué sentimos miedo de dejar todas estas cosas? Because of our desire and attachment for them. Debido a nuestros deseos y apegos por él. Bhagavan wants us to give up our desires and attachment willingly. Bhagavan quiere que dejemos nuestros deseos y apegos voluntariamente.
So he doesn't force us. Y por tanto no nos fuerza, no nos obliga. He gives us a very gentle path, which if we follow slowly, our desires and attachments will lose their strength. Nos da un camino muy suave que si lo seguimos hará que los deseos y apegos vayan perdiendo poco a poco su fuerza. And our love to surrender ourselves to him will grow in strength. Y nuestro amor para rendirnos a él crecerá en intensidad, en fuerza. But Bhagavan used to give an analogy about this path of self-investigation. Bhagavan solía dar una analogía en este camino de la autoinvestigación. That comparing self-investigation with other more harsh paths. Comparando la autoinvestigación con algunos caminos más duros. Particularly the path of yoga. Particularmente el camino del yoga. Not just for physical yoga, that means for the Ashtanga yoga, where you're trying to go into samadhis and all these sort of things. El yoga físico, sino el Ashtanga yoga en el que vas hacia los samadhis y ese tipo de cosas. Like controlling the breath and thereby forcibly trying to keep the mind still. Controlando la respiración y a la fuerza intentando mantener la mente quieta. Bhagavan said such methods are like if a cow has left the cow shed and gone wandering off eating grass. Estos métodos son como si una vaca dejara su establo y se fuera a la hierba a comerla. If you run after it with a stick and try and chase it back to the shed. Si tú vas con un palo e intentas cazarla para que vuelva de vuelta al establo. If you run after it, it'll run in this way. Si tú corres hacia allí, ella correrá hacia allá. And then if you try to drive it back this way, it'll go some other way. Y si intentas pillarla por aquí, pues cogerá otro camino. This is the nature of the mind. Esa es la naturaleza de la mente. It will always be running here and there and trying to escape us. Siempre estará intentando correr hacia allí o hacia allá, intentando escaparse de nosotros. But Bhagavan said, rather than chasing the cow with a stick, it's much better just to show it some nice green grass. Pero Bhagavan decía que mejor que perseguir a la vaca con un palo, es mejor atraerla con un poco de hierba verde. And slowly, gently tempt it back into its shed. Y lentamente tentarla para que vuelva de vuelta al establo. Bhagavan said this path of self-investigation and self-surrender is like showing the cow the nice lush green grass. Decía Bhagavan que este camino es como de autoinvestigación y rendición, que es como enseñarle a esa vaca el manojo de hierba fresca y verde. We are not trying to force our mind to go within. No estamos forzando a nuestra mente para ir hacia adentro. We are gently tempting it. Estamos suavemente tentándola. We are slowly weaning our mind off its desires and attachments. Estamos lentamente retirando la mente de sus deseos y sus apegos. And feeding it with love for Bhagavan. Y alimentándola con amor por Bhagavan. So this is a very gentle path. Así que es un camino muy suave. A path on which we need feel no fear. El que no hace falta sentir ningún miedo. Because Bhagavan will not kill the ego until the ego means us. Bhagavan will not kill us until we are ready to give ourselves entirely to him. Porque Bhagavan no nos matará en tanto que ego hasta que no estemos dispuestos a rendirnos totalmente a él. Until we wholeheartedly want to merge back into him. Hasta que de todo corazón nos volvamos y nos sumerjamos en él. And Bhagavan's path, when Bhagavan, who am I, that's Nanya, was originally answers that Bhagavan gave to Shiva Prakasham Pillai when Bhagavan was very small, 21 years old. La obra Nanyar fue escrita en forma de preguntas para dar respuesta a Sri Shiva Prakasham Pillai. Prakasham Pillai. Fue escrito cuando tenía unos 21 años.
But later, when these questions and answers were published, Bhagavan rewrote them in the form of an essay. Pero luego cuando fueron publicadas estas preguntas y respuestas, Bhagavan lo volvió a publicar como un ensayo. And when he did so, he wrote the first paragraph was newly written for the essay. Y cuando fue escrito este ensayo, es que añadió un párrafo nuevo que fue hecho especialmente para el ensayo. Now it's included in the 28 question and answer version, which is widely available. Ahora está incluido en las 28 preguntas y respuestas que está ampliamente disponible. But Bhagavan actually wrote it only for the essay. Pero Bhagavan lo escribió solamente en realidad para el ensayo. And that paragraph is all about happiness. Y ese párrafo va sobre la felicidad. Bhagavan says there that Bhagavan clearly indicates here what is the goal we are seeking, and what is the benefit of following this path of self-investigation. Bhagavan indica ahí claramente cuál es el objetivo que estamos persiguiendo y el del camino de la autoinvestigación. What he says in this paragraph is Sakala jiva galum dukkhamembadindri epodum sukhamai iraka virumbadalam. Since all jivas, that means all living beings, from the highest gods in heaven down to the smallest ants, it means every living being wants or desires or likes to be always happy without any misery. Empieza el párrafo diciendo que dado que todos los seres vivientes, todos los jivas, desde los dioses más elevados hasta las hormigas más pequeñas, they always want to be happy, siempre quieren o desean ser felices, without any misery, sin ninguna miseria, or any dukkha. Sukha and dukkha often translated as happiness and unhappiness, or happiness and misery. We can also translate as sukha as satisfaction, dukkha is dissatisfaction. Estas palabras se pueden traducir de diferentes formas, por ejemplo como felicidad o infelicidad, pero también las podemos usar como satisfacción o insatisfacción. Even the happiest life we can live in this world, there's still an underlying dissatisfaction. Incluso la vida más feliz que se pueda vivir en este mundo, hay una insatisfacción subyacente en ella. Because we can never be satisfied until we experience infinite happiness. Porque no podemos estar enteramente satisfechos hasta que no experimentemos la felicidad infinita. Because infinite happiness is our real nature. Porque la felicidad infinita es nuestra verdadera naturaleza. That's an explanation I give. That's not what Bhagavan says here. All he says here is, since all living beings want to be always happy without any misery. Eso no es lo que dice Bhagavan, eso solo es una explicación añadida. Aquí dice Bhagavan, dado que todos los seres vivientes quieren ser felices sin ningún tipo de miseria. Then in the next clause of this sentence he says, for everyone, or for whosoever, for all people, or for everyone, for all, the greatest love exists only for oneself. That is, everyone loves themselves more than they love any other thing. Y aquí lo que dice Bhagavan es que para todo el mundo existe, literally, so I can... Yes, very literally it means for everyone, for oneself, the supreme love exists. That is, the highest love exists only for oneself. Lo que quiere decir es que el amor más supremo existe para uno mismo. Eso es lo que siente todo el mundo. That we love ourselves more than we love any other thing. Nos amamos a nosotros mismos más de lo que amamos cualquier otra cosa. Whatever, even if we love to serve other people, or to alleviate the suffering of others, animals or humans, we are doing so for our own satisfaction. Incluso si aliviamos el dolor de otras personas o animales, etcétera, lo hacemos para nuestra propia satisfacción. Even the soldier in a war who sacrifices his life for his country,
is doing so because it's my country. Because it's ultimately for himself he is doing it. Incluso un soldado en una guerra que se sacrifica a sí mismo lo hace por su país y siente que es su país y lo hace por sí mismo en el fondo. So we all have greater love for ourselves than for any other thing. Así que tenemos el amor más grande por nosotros mismos más que por cualquier otra cosa. And then he says in the next clause, since happiness alone is the cause of love. Y como dice, dado que la felicidad es únicamente la causa del amor, That is, we love whatever makes us happy. es decir, que amamos cualquier cosa que nos haga feliz. If we believe having lots of money or having a big house or having a fast car or something will make us happy, we like that thing because of the happiness we're expecting from it. Nos gustan las cosas por la felicidad que derivamos de ellas, ya sea tener un coche muy rápido, una gran casa o mucho dinero. So Bhagavan is giving here a logical argument. We all desire to be happy. We all have greatest love for ourselves, and happiness alone is the cause of love. Aquí Bhagavan da un argumento lógico. ¿Say that again? He's giving three premises here. Él da tres premisas. The first premise is that we all want to be happy. Todos queremos ser felices. We all love ourselves more than any other thing. Nos amamos a nosotros mismos más que a cualquier otra cosa. And happiness alone is the cause of love. Y solo la felicidad es la causa del amor. The implication is that we ourselves are happiness. La implicación es que nosotros mismos somos la felicidad. He doesn't say that explicitly in these three clauses, but he implies it in the next clause. No lo dice explícitamente en estas tres oraciones, pero lo dice en la siguiente. Then he says, to attain that happiness, para alcanzar esa felicidad, which is one's own swabhava, that's one's own real nature, que es la propia naturaleza de uno mismo. That is, from a logical argument, we have to understand that happiness is our own real nature. Tenemos que entender que de ese argumento que la felicidad es nuestra propia naturaleza. And he explains another reason why happiness is our real nature. Luego explica otra razón por la que la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. Because he says that happiness, which is one's own nature, which one experiences daily in sleep which is devoid of mind. Esa felicidad que es nuestra verdadera naturaleza y que experimentamos diariamente en el estado de sueño que está desprovisto de mente. That is, in sleep there's no mind. Es decir, en el sueño profundo no hay mente. And therefore no ego, no phenomena, nothing. Ni ego, ni fenómenos, ni nada. The only thing that exists in sleep is ourself. Lo único que existe en el sueño profundo es nosotros. And in the absence of everything else, we're perfectly happy. En la ausencia de todo lo demás, somos perfectamente felices. None of us fear to go to sleep. Ninguno de nosotros teme irse a dormir. We don't say, oh, it's a void, I'm afraid of that void. Decimos, uy, es un vacío, tengo miedo de ir a ese vacío. Because we know from experience, sleep is a very happy and pleasant state. Porque sabemos por experiencia que es un estado muy agradable y placentero. When we wake up in the morning, we're full of energy and enthusiastic to go and try and fulfill all our desires. And cuando nos levantamos por la mañana nos sentimos muy entusiastas para hacer actividades y cumplir nuestros deseos. But however strong our desires for other things may be, pero por muy fuertes que sean nuestros deseos por otras cosas, after about 16 hours or so of fulfilling our desires, después de unas 16 horas más o menos de cumplir nuestros deseos, sooner or later we reach a point tarde o temprano alcanzamos un punto where we want nothing more than just to close our eyes and sleep. Donde no hay nada que queramos más que cerrar nuestros ojos y dormir. So we all have so much desire for sleep. Y así que todos tenemos un deseo tan grande de dormir. If we haven't slept for several days, si no durmiéramos durante varios días, nothing in this world will attract us more than sleep. Nada de este mundo nos atraería tanto como dormir. If, for example, if we are in a very cold place and we know if we're going to fall asleep, we'll freeze. Si estuviéramos en un lugar muy frío y supiéramos que si cayéramos dormidos nos congelaríamos,
But we reach a point where we prefer to die than to go another moment without sleep. Pero llegará un momento en que prefiramos morir que seguir un momento más sin sueño. It is because sleep is such a pleasant state. Esto es porque el sueño es un estado tan placentero. And what exists in sleep? ¿Y qué existe en el sueño profundo? We alone exist in sleep. Únicamente nosotros. So the fact that we are so happy in sleep, that's another reason why Bhagavan gives to show that happiness is our real nature. El hecho de que seamos tan felices en el sueño profundo es por lo que Bhagavan dice que that's why we say Bhagavan. That's another reason Bhagavan gives to say that, show that happiness is our real nature. Una razón que dice por la que Bhagavan dice que esa es nuestra verdadera naturaleza. So in order to attain that happiness, entonces para alcanzar esa felicidad, tanne tan aridel vendam. That means it is necessary for oneself to know oneself. Es necesario para uno mismo conocerse a uno mismo. That is, we have to know what we actually are. Es que necesitamos conocer lo que somos, quiénes somos realmente. We have to be aware of ourselves as we actually are. Tenemos que ser conscientes de nosotros por lo que somos realmente. So how to be aware of ourselves as we actually are? Y entonces, ¿cómo ser conscientes de nosotros por lo que somos en realidad? In the second and last sentence of that paragraph, he gives the answer. En la siguiente oración del párrafo da esa respuesta. Adhiku nana ennam jnana vicharame mukhya sadhanam. That means for that, the jnana vichara means investigating awareness. Para eso, investigar la conciencia, Jnana-vichara significa la investigación de la conciencia. The investigation of awareness called Who Am I? La investigación de la conciencia llamada ¿Quién soy yo? That alone is the principal means. Ese solo es el medio principal. So Bhagavan's teachings are all about happiness. Así que las enseñanzas de Bhagavan van de la felicidad, sobre la felicidad. And in a later paragraph, in the 13th paragraph, when he's talking about surrender, y en el 13º párrafo, cuando habla de la rendición, he uses the analogy which I think everyone here will be familiar with, about a person traveling on a train. Usa la analogía que yo creo que todo el mundo conoce aquí, que es la de un pasajero viajando en un tren. That is, when we're traveling on a train, we don't carry our luggage on our head. Y es que cuando viajamos en un tren no llevamos nuestro equipaje encima de nuestra cabeza. Because we know the train is carrying all the burdens. Porque sabemos que el tren lleva todo nuestro peso. So rather than suffering carrying our luggage on our head, entonces más que sufrir llevando el equipaje encima de nuestra cabeza, we put it on the luggage rack. Lo ponemos en el lugar del equipaje. And we travel comfortably, happily. Y viajamos cómodamente y felizmente. The words he uses there is rather than suffering carrying it on our head. Las palabras que usa ahí es mejor, más que sufrir llevándolo encima de nuestra cabeza. We should sukhamai iru, that we should just be happy. Deberíamos simplemente ser felices. That is our desire. Our luggage is all our desires and attachments. Nuestro equipaje significa todos nuestros deseos y apegos. By carrying these on our head, we are unnecessarily suffering. Llevándolos encima de nuestra cabeza, estamos innecesariamente sufriendo. As he said in the previous sentence, everything is being taken care of by God. Como dice en la oración previa anterior, dice que todo está siendo cuidado por Dios. Like the train is carrying us on our luggage. Como el tren, al igual que el tren nos lleva a nosotros y el equipaje, God is carrying us and all our burdens. Dios nos está llevando a nosotros y toda nuestra carga, todo nuestro peso. So why don't we just surrender all our burdens to Him? Entonces, ¿por qué no rendimos todas nuestras cargas y pesos a Él? And be happy. Somos felices. So Bhagavan's path is the path of surrender. Así que el camino de Bhagavan es el camino de la rendición. The more we surrender ourselves, the happier we'll be. Mientras más nos rindamos a nosotros, más felices seremos. Because we won't be carrying our luggage on our head. Porque no iremos llevando el equipaje en nuestra cabeza. We'll be carefree because we've left the whole burden to Bhagavan. Y viajaremos despreocupados porque le hemos dado toda la carga a Bhagavan. So if we remember all these teachings of Bhagavan, así que si recordamos todas estas enseñanzas de Bhagavan, and if we remember Bhagavan's
kindness and love. Y si recordamos la amabilidad y el amor de Bhagavan, Bhagavan was kind and gentle even to the most wicked people. Bhagavan era amable y amoroso incluso con la gente más retorcida, Because he saw himself in everyone. porque él se veía a sí mismo en todo el mundo. Even, for example, I mean, I'm not saying necessarily he was evil, but there was one attendant, one person who was serving Bhagavan in the early days. Había una persona que servía a Bhagavan en los días más tempranos. And when Bhagavan was in Skandashram, he was in effect the manager of the ashram. When Bhagavan Was in Skandashram, up on the hill. Cuando Bhagavan estaba en Skandashram, encima de la colina, He was in effect the manager. él era a todos los propósitos el gerente, el manager. That is, there was no formal position of manager, Es decir, no había ningún puesto de gerente o... but he was a person who took all responsibility for everything. Pero era la persona que tomaba toda la responsabilidad de todo. But after Bhagavan's mother passed away, she was buried at the foot of the hill. Pero después de que muriera la madre de Bhagavan y fuera enterrada abajo de la colina, So Bhagavan also moved down to the foot of the hill. Bhagavan también se mudó al pie de la colina. And this devotee, Paramal Swami, he thought he could continue managing the ashram. Y un devoto, was his His name? name Paramal Swami. Paramal Swami, pensó que podía seguir llevando el ashram. But though Bhagavan's teachings are all about annihilating ego, Pero aunque las enseñanzas de Bhagavan van sobre la aniquilación del ego, there were many big egos dancing around Bhagavan. había muchos grandes egos alrededor de Bhagavan. So there were others who wanted to be managers. Así que había otros que querían ser los managers, los gerentes. And eventually Bhagavan's own brother managed to get that Y position. al final el mismo hermano de Bhagavan se llegó a tener ese puesto, ese cargo. That was after Bhagavan had been at the foot of the hill for about 8 years. Finally his brother took over as manager. Eso fue después de que se mudara Bhagavan al pie de la colina, después de unos 8 años, y ya después su hermano tomó el poder, el control. And his brother gave himself a title, Savadikari. Y su hermano se dio a sí mismo un título, que es... Savadikari means the ruler over everything. Es el que manda sobre todo. In Indian languages, if you talk about a dictator, En el idioma de la India, si se habla de un dictador, Idi Amin or Hitler or Stalin, someone who's a dictator, Idi Amin, Stalin, Hitler o cualquiera que sea un dictador, they describe them as Savadikari. lo describen con ese mismo título, Savadikari. So Bhagavan's brother gave himself a title as the dictator of Ramarashram. Así que él se dio a sí mismo el título de dictador del ashram de Ramana. But Paramal Swami obviously wasn't happy about this. Pero Paramal Swami no estaba feliz con esto. And he had some supporters in the town. Y él tenía gente que le apoyaba en la ciudad. And there was also a thing about Brahmin, non-Brahmin. Entonces había algo sobre Brahmin, Brahmin and non-Brahmin. Brahmin y non-Brahmin. There's always a tension in Indian society between Brahmins and non-Brahmins. Hay una tensión siempre en la sociedad india entre Brahmins y los no Brahmins. Paramal Swami was a non-Brahmin. Paramal Swami era un no Brahmin. Bhagavan's brother and the people who eventually dominated the ashram were Brahmins. Y el hermano de Bhagavan y la gente que al final tomó el control del ashram eran Brahmins. So non-Brahmins in the town supported Paramal Swami. Así que los no Brahmins de la ciudad apoyaron a Paramal Swami. Bhagavan is indifferent to all, and Bhagavan doesn't involve himself in all these things. Bhagavan no se involucró para nada en todas estas cosas. But Paramal Swami eventually took Bhagavan to court. Pero al final Paramal Swami llevó a Bhagavan al juzgado. That is, he put a court case against the
the management of the ashram and Bhagavan. Y puso una reclamación, una denuncia ante juzgados para Paramil Swami y Paramil Swami Put the court case, okay. against the ashram management and Bhagavan. Paramil Swami puso esta denuncia en el juzgado contra Bhagavan y la gente que estaba en la gerencia. Because by that time his ego deluded him to think Bhagavan is siding with his brother and others. Porque su ego le engañó y pensaba que Bhagavan estaba del lado de su hermano y de los demás que tomaron el control. Bhagavan isn't siding with anyone. Y Bhagavan no estaba del lado de nadie. In these sort of matters. En estos asuntos. In spiritual matters he sides with all of us. En asuntos espirituales está del lado de todos nosotros. So anyway, this court case was put, and a summons came. Bhagavan was summoned to the court. Entonces esta querella fue puesta y Bhagavan fue convocado al juzgado. But some influential devotees appealed to the governor of the state. Pero algunos devotos que tenían influencia pues apelaron al gobernador del estado. But Bhagavan shouldn't be called to the court should come to Bhagavan. Que Bhagavan no debería ir al juzgado, sino que el juzgado debería ir a Bhagavan. So they came and they questioned Bhagavan. Entonces, así que ellos fueron y cuestionaron a Bhagavan. They said, all this is your property, isn't it? Y le dijeron, todo esto es tu propiedad, ¿verdad? Bhagavan said, no, nothing is mine. Y él dijo, no es nada es mío. But it's in your name, it's called Ramanashram. Pero dice, pero está a tu nombre, se llama Ashram de Ramana, Ramanashram. Bhagavan said, that's not my name, I have no name, and if people choose to call it in my name, I'm not responsible for that. Dice, ese no es mi nombre, yo no tengo ningún nombre, pero si la gente elige nombrarlo en mi nombre, yo no tengo ninguna responsabilidad con eso. And they said, but in your name they're accepting donations. Dice, pero en tu nombre están aceptando donaciones. Bhagavan said, I told them not to ask for money. Y Bhagavan les dijo, yo no les pido que no acepten dinero. Bhagavan is just a beggar. Bhagavan no es más que un mendigo. Before all this property started, Bhagavan just used to go begging his food in the town. Antes de que todo esto empezara sobre el ashram, él iba a la ciudad a pedir. So for a sadhu to beg for food is permissible. Entonces para un sadhu pedir a mendigar comida es permisible. But true sadhu shouldn't be asking for money. El verdadero sadhu no debería pedir dinero. So Bhagavan knew it was inappropriate for them to be raising donations in his name. Bhagavan sabía que era inapropiado para ellos sacar donaciones en su nombre. So he told them not to do so. Así que les dijo que no lo hicieran. But nobody listened to him. Pero nadie lo escuchó. So he told the court, I told them not to collect money in my name. They didn't listen to me. I don't like to give ineffective advice, so I keep quiet. Entonces él dice, yo les dije que no tomaran dinero en mi nombre, ellos no lo han hecho, pero yo les di el consejo que creía oportuno. And though Bhagavan didn't say so explicitly, I think his attitude was, the ashram is by the devotees for the devotees. Aunque no lo dijo explícitamente, creo que lo que vino a decir fue que el ashram es de los devotos y para los devotos. That is, he doesn't want anything for himself. Es decir, que él no quiere nada para él mismo. It's devotees who built the ashram. Fueron los devotos los que construyeron el ashram. For their own convenience. Para su propio beneficio, conveniencia. So Bhagavan never took anything as his own. Así que él tomó nada para sí mismo. So in this way the court questioned him so much. Entonces de esta manera el juzgado le hizo muchas preguntas, el juez. And in the end the court ruled in favor of the ashram management. Y al final hubo la decisión fue a favor de la gestoría del ashram. And I think there wasn't just one court case. I think when one court case failed here, Perumal Swami and his followers appealed against it. Y creo que no hubo una única querella, sino que Perumal Swami puso una, pero luego interpuso una nueva. So at a certain stage in this process of going to higher and higher courts, entonces en un cierto momento de ir a una corte o un juzgado más y más elevado, Perumal Swami came
into the ashram to Bhagavan pero mi Swami fue al ashram ante Bhagavan. that he had just lost one case. Él había perdido ya un caso en el juzgado. And he came to Bhagavan and said, I will not leave you. Though you've won in these lower courts, I will take you to the highest court. Y le dijo, yo no voy a dejarlo, aunque no, en estas cortes más pequeñas no lo podamos hacer, te llevaré a una corte más elevada, de otro rango. Even if you're God as people claim you to be, I will not leave you. Incluso si, como la gente afirma eres Dios, yo no voy a dejarlo. Even if you send me to hell, I will not leave you. Incluso si me mandas al infierno, no voy a dejarlo. Meaning I will continue fighting court cases. Así que voy a continuar luchando con esta querella o denuncia. Bhagavan said to him, even if you go to hell, I will not leave you. Y Bhagavan le dijo, incluso si tú vas al infierno, no voy a dejarte. Because how can Bhagavan leave anyone? He is the eye shining in everyone. Porque ¿cómo va a dejar Bhagavan a nadie? Él es el yo brillando en todos. And many years later, after Bhagavan had passed away, y muchos años después de que Bhagavan muriera, or another thing Bhagavan had once said to Paramaswami while this is going on, he told him, why do you bother about this management of the ashram? Otra cosa que le dijo Pero mi Swami durante ese tiempo fue ¿por qué te molestas con este asunto de la gestoría del ashram? It is a big headache. Es un gran dolor de cabeza. Do you think Chinnaswami is happy? ¿Tú crees que Chinnaswami está feliz? Chinnaswami is his brother, who's a manager. Que era su hermano, Chinnaswami es su hermano. Do you think Chinnaswami is happy? ¿Tú crees que Chinnaswami está feliz? He's got so many worries. Él tiene tantas preocupaciones. Why not you, whenever you want, there's always a place for you here in the ashram. Food is always available for you here. What more do you want? Cuando quieras hay un lugar para ti en el ashram, hay comida para ti. ¿Qué más quieres? So many years later, in his later days, Paramaswami came begging food to the ashram. Así que en sus últimos días, Pero Swami fue mendigando comida al ashram. And he said, because Bhagavan said that to me at that time, I've come here. Y dijo, como Bhagavan me dijo aquello en aquel tiempo, por eso he venido ahora. But because by that time all his supporters in the town, they had lost interest in the case. Porque en aquella época ya todos los que le apoyaban habían perdido interés en el caso. And he was neglected by everyone. Y él fue ignorado por todos los demás. I think when he came to take food in the ashram, Bhagavan was still alive at that time. Bhagavan said, yes, feed him. Creo que todavía estaba Bhagavan vivo cuando él fue a mendigar comida al ashram y Bhagavan dijo, sí, darle alimento. Bhagavan said, not just outside, invite him into the dining hall and feed him with other devotees. Y dijo, no lo dejéis fuera, meterlo dentro y lo alimentáis junto con los otros devotos. But then Bhagavan passed away. Pero luego Bhagavan murió. And Paramaswami was becoming old and he suffered in his old age. Y Pero Swami se estaba haciendo mayor y sufría también. But when he was nearing death, he told some people some friends of his, he said, I fear that after all I've done, I'm going to go to hell because I've been so wicked, having desire for that management and giving so much trouble to Bhagavan. Y él pues le dijo a sus amigos cuando estaba cercano a la muerte que temía que iba a ir al infierno porque había sido tan retorcido, tan maligno y le había causado tanto mal a Bhagavan. But only now I understand what Bhagavan meant. Pero solo ahora entiendo lo que Bhagavan quiso decir. When he said, even if you go to hell, I will not leave you. Cuando dijo, incluso si tú vas al infierno, no te dejaré. So even if he puts me in hell, I'm sure he's going to come and save me. Entonces incluso sé que si me pone en el infierno, va a venir a salvarme. So however big and strong our ego may be, Bhagavan has so much love and compassion for us. Entonces, incluso por muy grande y fuerte que sea nuestro ego, Bhagavan tiene mucha compasión por nosotros. So when we have such a loving mother and father, entonces cuando tenemos un padre y una madre tan amorosos, what do we have to fear? ¿Qué tenemos que temer? All we need to do is to yield ourselves to him. Todo lo que tenemos que hacer es dejarnos a él o entregarnos a él. He will take care of everything. Él se ocupará de todo.
Even if we find it difficult to take care to surrender to Him. Incluso si encontramos difícil el rendirlo todo a Él. Let us leave even the burden of surrendering to Him. Incluso en la carga de rendirlo todo a Él, déjaselo a Él. That is, let us pray to Bhagavan. Bhagavan, with my own strength, I'm unable to surrender myself to you. Vamos a orar a Bhagavan diciéndole que con mi propia fuerza no soy capaz de rendirme a ti. Without your help, I cannot surrender myself. Sin tu ayuda no puedo rendirme a mí mismo. So you make it possible for me to surrender myself. Entonces tú haz posible que yo pueda rendirme a mí mismo. If we have even that slightest willingness, which we all have because He's given it to us, He will certainly enable us to surrender ourselves entirely to Him. Incluso si tenemos esa ligera disposición, seremos capaces al final de rendirnos enteramente a Él. So there's nothing we need fear. Así que no hay nada que tengamos que temer. It is natural for us to, because we've got desires and attachments, naturally we fear to lose things. Naturalmente, como tenemos deseos y apegos, pues tememos perder cosas. But one day we're going to leave all these things anyway. Pero un día hay que dejarlas de todas formas. All the things that we now hold dear in our life. Todas las cosas que las tenemos como cercanas o íntimas en nuestra vida. We all know one day we're going to die. Sabemos que un día vamos a morir. We're going to have to leave all these things. Y tendremos que dejar todas estas cosas. So why not begin to leave them now? Entonces, ¿por qué no empezar a dejarlas ahora? And we also leave everything, all our desires and attachments and everything that we desire and are attached to, we leave it all every night when we go to sleep. Y además dejamos todos estos deseos y apegos de cualquier manera cada noche cuando nos vamos a dormir. So why not start leaving things now in the waking state? Entonces, ¿por qué no empezar a dejar las cosas ahora en el estado de vigilia? The more we're willing to let go of other things, Mientras más estemos dispuestos a dejar las otras cosas, the easier it will be for us to turn within. más fácil nos será girarnos adentro. The deeper we will go within. Más profundo iremos adentro. But the deeper we go within, the deeper layers of desires and attachments will rise up. Pero mientras más profundo vayamos hacia adentro, diferentes capas de deseos y apegos surgirán, Along with their corresponding fears. con sus correspondientes miedos. Because if we desire something, we're going to fear to lose it. Porque si deseamos algo, vamos a temer perderlo. So fear is the other side of desire. Así que el miedo es la otra cara del deseo. If there's no desire, then there's no fear. Si no hay deseo, entonces no hay miedo. If there's desire, there's certainly fear. Si hay deseo, ciertamente hay miedo. So, but there are many but our desires and attachments are very, very deeply rooted. Nuestros deseos y nuestros apegos están muy, muy profundamente enraizados. So when we go, the deeper within we go, the more these things will come to the surface. Así que mientras más hacia adentro y profundo vayamos, más estas cosas saldrán a la superficie. But if we patiently persevere in following the path that Bhagavan has shown us, Pero si pacientemente perseveramos en el camino que Bhagavan nos ha enseñado, whatever desire or attachment may rise up from within, cualquier deseo o apego que pueda surgir desde dentro, we shouldn't allow our mind to follow it. no deberíamos permitir a nuestra mente que lo siguiera. We should just try to turn back within. Deberíamos intentar girarnos de vuelta adentro. In this way we can go deeper and deeper and deeper. Y de esta manera podemos ir más y más profundos. This weapon Bhagavan has given us of turning within, this is the way to overcome all desires and all fears. Esta arma que nos ha dado Bhagavan de girarnos hacia adentro tiene la capacidad de superar cualquier deseo, cualquier miedo. We cannot do so all of a sudden, No podemos hacerlo todo de pronto, de una vez, but slowly, sino que lentamente, gently, o suavemente, gradually. gradualmente. This is the gentle path that Bhagavan has shown us. Este es el camino suave o tierno que Bhagavan nos ha enseñado. Bhagavan never expected us to be beating ourselves up about the fact that, oh, I'm not so good at following this path of self-investigation and self-surrender.
however feeble our efforts may be, at least make that feeble effort. Bhagavan no esperaba que nos torturáramos a nosotros diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos para seguir este camino. Cualquier mínimo esfuerzo que sea es correcto. Even the smallest effort to turn within and surrender will not go in vain. Incluso el menor esfuerzo para girarse hacia adentro y rendirse no irá en vano. If we if we persevere slowly, gently, we will certainly reach our goal. Si perseveramos lentamente y suavemente, ciertamente vamos a alcanzar nuestro destino. So Bhagavan's path is a path of happiness. Así que el camino de Bhagavan es un camino de felicidad. The more we let go, the happier we'll be. Mientras más dejemos ir, más felices seremos. In Tamil, there's a work called Tirukkural. It's a poem of I think it's 3,000 verses or 1,300 verses. I can't remember exactly the number, but they're short 2-line verses, like aphorisms. En Tamil hay un poema que tiene unos 3.000 versos y que está escrito en manera de aforismos de 2 líneas. Many of them are about how to live a good life in the world, how to be a moral and upright person. Y muchos van de cómo vivir la vida en este mundo y de vivir de una manera moral y correcta. But there's also spiritual teachings are there among all those ordinary teachings. Pero también hay unas enseñanzas espirituales en mitad de otras enseñanzas más ordinarias. And so there were some verses that Bhagavan often used to point out. Y había algún verso que Bhagavan solía indicar. And one verse that Bhagavan often used to point out is one that goes Yadlin Yadlin Ninginan Nodal Adlin Adlin Ilan. That means from whatever you give up, whatever you withdraw yourself, whatever you separate yourself from. Y en este verso decía, de cualquier cosa que te retires o te separes, you're free from the suffering caused by that thing. Estarás libre del sufrimiento causado por esa cosa. That is, everything in this world is ultimately causing us suffering. Sí, en último término, todo en este mundo nos causa sufrimiento. Suffering in the sense of dissatisfaction. Sufrimiento en el sentido de insatisfacción. Wherever we expect to get happiness, we're never going to get the happiness we are looking for. De donde sea que esperemos encontrar felicidad, nunca vamos a encontrar la felicidad que buscamos. Even the greatest pleasures in this world are unsatisfactory. Incluso los placeres más grandes de este mundo son insatisfactorios. Because the pleasure they give is finite. Porque el placer que dan es finito. And it's ephemeral. It's transitory. Es transitorio. So there's whatever we desire, whatever we are attached to, is causing us suffering. Cualquier cosa que deseemos o a la que estemos apegados nos da sufrimiento. So the more we are ready to give up our desires and attachments, así que mientras más listos estemos para soltar nuestros deseos y apegos, the happier our life will be. Más feliz será nuestra vida. So Bhagavan has given us a path of happiness. Así que Bhagavan nos ha dado un camino de felicidad. A path of pure love. Un camino de puro amor. So what more can we want? Así que ¿qué más podemos querer? We may not yet be ready to surrender ourselves completely. Puede que no estemos dispuestos todavía a rendirnos totalmente. But let us surrender ourselves at least to the extent that we can. Pero vamos a rendirnos al menos en la medida en que podamos. And in order to surrender ourselves, we need to surrender all our desires. Y para rendirnos a nosotros mismos tenemos que rendir todos nuestros deseos. And along with the desires, we surrender our fears. Y junto con los deseos rendimos nuestros miedos. If we desire nothing, we have nothing to fear. Si no deseamos nada, no tenemos nada que temer. So let us yield ourselves completely to Bhagavan. Así que vamos a entregarnos totalmente, a dejarnos totalmente a Bhagavan. Let us surrender to him as much as we can. Vamos a rendirnos a él tanto como podamos. The more we surrender, mientras más nos rindamos, the more we'll be able to surrender. Más seremos capaces de rendirnos. So we cannot lose on this path. Así que no podemos perder en este camino. We may be taking slow baby steps at present. Puede que en el momento presente estemos dando pequeños pasos de bebé. But even
greatest Olympic runner started off as a small toddler making small baby steps. Pero incluso uno de los corredores olímpicos más grandes pues tiene que empezar dando pequeños pasos de bebé y tropezando. Likewise, even the greatest saints or jnanis or whatever, they all started off like in the same position we're in now. Y incluso los grandes sabios ñanis tuvieron que empezar en la misma posición en la que estamos ahora. Taking small baby steps. Dando pequeños pasos de bebé. So let us continue making our small baby steps. Así que vamos a continuar dando esos pequeños pasos de bebé. And slowly we'll become more steady on our legs. Y poco a poco nos volveremos más estables en nuestras piernas. We'll be able to walk more steadily and faster. Seremos capaces de andar de manera más estable y más rápida. And we'll be able to start running. Y pronto podremos luego empezar a correr. And eventually we'll certainly reach our goal. Y luego, con seguridad, alcanzaremos nuestro destino, nuestro objetivo. So I hope that to some extent answers your fears. Espero que eso en cierta medida al menos resuelva tus miedos. Do we have time for questions? I don't know. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Okay. So if anyone wants to ask any questions. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sobre un verso que comentabas ayer, ¿no? Algo así que decía la traducción. It's about one verse that you were commenting on yesterday. ¿De dónde era? I don't know where it was from exactly. Bueno, pero decía que con el intelecto imbuido de coraje, lentamente. With the intellect imbued with courage, yes, slowly. Yes. Y habías hablado sobre los 5 koshas o las 5 capas, ¿no? You talked about the 5 koshas. Quería saber exactamente el intelecto a qué se corresponde en la mente, porque siempre hablamos de ego, de mente, hablamos de voluntad, pero yo no sé discriminar en la enseñanza a qué se refiere Bhagavan cuando habla de intelecto. Okay, El coraje que tiene que haber en el intelecto. Esto because we speak about the mind, the will, the intellect, and I'm not clear as to what the intellect means, and to discriminate what the courage for the intellect is, etc. These words are used slightly differently in slightly different contexts. Estas palabras se usan de manera diferente, ligeramente diferente en diferentes contextos. In this context, this is a verse that Bhagavan translated from the Bhagavad Gita. I'm not sure I think in the original also it's buddhi. The word Bhagavan used in Tamil is buddhi, which means intellect. Esto lo tomó Bhagavan de la Bhagavad Gita y normalmente esta palabra se traduce como, Bhagavan la traduce como buddhi, que significa intelecto. In some verses of Ullanapadu, Bhagavan used the word mati, which also means mind in the sense of intellect. Y en algunos versos de Ullanapadu, Bhagavan usa la palabra mati. Mati, que significa también intelecto. For example, he says nun matya, with a subtle intellect. Esta frase que significa con un intelecto sutil. And kunda matya means a very sharp intellect. O esta frase que también significa con un intelecto muy agudo o afilado. But the reason why intellect is used in this context, pero la razón por la que intelecto es usada en este contexto, is the intellect is the ability of the mind to distinguish one thing from another. El intelecto es la habilidad de la mente de distinguir una cosa de otra. To distinguish right from wrong, de distinguir lo correcto de lo equivocado, good from bad, lo bueno de lo malo, real from unreal, lo real de lo irreal. So this is the function, it's the discriminating, the distinguishing faculty of the mind. Es la facultad discriminatoria, distinguidora de la mente. This is the faculty that we are using
when we are practicing self-investigation. Esta es la facultad que estamos utilizando cuando practicamos la autoinvestigación. Now we seem to be this body. Ahora parecemos ser este cuerpo. Body means the body, mind, intellect, well, all these things. These all seem to be ourselves. El cuerpo, mente, intelecto, voluntad, todo esto parece ser nosotros. But what we are trying to do is to distinguish ourselves from these things that seem to be ourselves. Pero lo que intentamos es distinguirnos a nosotros de estas cosas que parecen ser nosotros. So in this sense, the intellect is the tool we use in self-investigation. Entonces, de esta manera, el intelecto es la herramienta que usamos para la autoinvestigación. This doesn't mean the intellect in the sense of thinking about concepts and things. This is the inward-turned intellect. No significa intelecto de pensar en conceptos ni nada de eso, sino un intelecto vuelto hacia adentro. And why it is said the intellect imbued with courage. ¿Y por qué dice el intelecto imbuido de coraje? We need courage to go within. Necesitamos coraje para ir hacia adentro. Because we have desires and attachments. Como tenemos deseos y apegos, we fear to lose all those things that we desire and are attached to. Tememos perder esas cosas que deseamos o a las que estamos apegados. So to let go of everything requires courage. Entonces, para soltarlo todo requiere coraje. In order to distinguish ourselves from all other things, de la misma manera, para distinguirte a ti mismo de todas las otras cosas, we need to let go of everything else. Tenemos que soltar o abandonar todo lo demás. So we need courage on this path. Así que necesitamos coraje en este camino. Take our situation for example. Toma nuestra situación, por ejemplo. We all feel we don't actually know how far we have progressed along this path, but to all of us it seems we are beginners on this path. No sabemos dónde podemos estar, pero todos sentimos, por ejemplo, que somos principiantes en este camino. We are just taking our small baby steps. Todos estamos dando nuestros pequeños pasos de bebé. Trying little by little to turn within and to surrender ourselves. Intentando girarnos hacia adentro y rendirnos a nosotros. How by all these feeble efforts we are making, how we're going to reach our goal? Con estos mínimos esfuerzos que hacemos, ¿cómo vamos a alcanzar nuestro objetivo? We need courage of conviction. Necesitamos coraje de convicción. We need to trust in the words of Bhagavan. Necesitamos confiar en las palabras de Bhagavan. But even these small baby steps we're making will certainly lead us to our goal. Incluso estos pequeños pasos de bebé que estamos dando, con seguridad nos van a llevar a nuestro destino. So to persevere in this path, así que perseverar en este camino takes courage. Requiere coraje. There are so many other things we can be doing in this world. Hay tantas otras cosas que podemos hacer en este mundo. But will give quick results. Que van a dar resultados más rápidos. We won't find any quick results on this path. No vamos a encontrar ningún resultado rápido en este camino. In fact, even though I said as it is like a snowballing process. Incluso como dije que es el resultado como el crecimiento de una bola de nieve. The more we turn within, the more we surrender ourselves, the more we'll be able to do so. Mientras más nos giremos hacia adentro y nos rindamos, más seremos capaces de hacer eso. So as we're going along, we're picking up speed. Entonces, a medida que vamos, estamos tomando velocidad. But the more speed we pick up, the more resistance we face. Pero mientras más velocidad tenemos, más resistencia afrontamos. So even though we're picking up speed, it still seems to us we're going very slowly. Incluso aunque ganamos velocidad, nos parece que todavía vamos muy lento. So courage is needed from the beginning to the end of this path. Así que el coraje se necesita desde el principio hasta el fin de este camino. The ultimate courage is to let go of everything and yield ourselves entirely to Bhagavan. El último coraje es entregarnos totalmente y dejarlo todo a Bhagavan. That requires the greatest courage. Eso requiere el más grande de los corajes. We don't have that courage yet. No tenemos todavía ese coraje. But if we follow this path, slowly we'll get that courage. We'll trust in Bhagavan enough to give ourselves to Him. Pero si seguimos este camino, tendremos ese coraje si confiamos lo suficiente en Bhagavan como para entregarnos a Él.
So that is a verse that Bhagavan translated from Bhagavad Gita. Ese es un verso que Bhagavan tradujo de la Bhagavad Gita. But every word in the original and every word that Bhagavan used in his translation all have a deep meaning and significance. Pero cada palabra del original y cada palabra que tradujo Bhagavan tiene significance. Deep significance. Tiene un significado muy profundo. So it's good you ask this question now. Así que es bueno que hagas esta pregunta ahora. Because most people, when they read verses like this, they just take the gist of it. Porque cuando la mayoría de la gente lee versos como este, solamente toma the gist. They take the general idea. Sí, solamente toma la idea general. But they don't think about the importance of each and every word. Pero no le dan atención a la importancia de cada palabra. Why does it mention intellect? ¿Por qué menciona intelecto? Why does it mention courage? ¿Por qué menciona coraje? There's a reason for that. Hay una razón para eso. So questioning that, like you're now questioning, that is very good. That's how we should be questioning, how we should be reading Bhagavan's teachings. Cuestionar, como lo haces ahora, es muy necesario. Necesitamos cuestionar de esta manera las enseñanzas de Bhagavan. Why Bhagavan used this word here? ¿Por qué Bhagavan usó esta palabra aquí? What is its significance? ¿Cuál es su significado? Su importancia. Very good question you've asked, so thank you. Una pregunta muy buena la que has hecho, gracias. That's why I'm always grateful to people who ask me good questions like this, because it helps me to think more deeply. Por eso siempre estoy agradecido a las personas que me hacen este tipo de preguntas profundas, porque me obliga a ir más profundo. A Robert Adams le preguntaron los devotos, necesitamos la mente para encontrarnos a nosotros mismos, para saber la verdad. Un momento. Robert Adams was asked by his devotees, do we need the mind? ¿Necesitamos la mente para encontrarnos? Para liberarnos. Do we need the mind to free ourselves? Y entonces Robert Adams le contestó, He said, necesitamos, sin una parte pequeña de la mente no podremos liberarnos. He said, without a small part of the mind, we cannot free ourselves. Esa analogía es parecida a lo que dice Bhagavan con relación al intelecto. Esa es la parte también que Robert dice, que necesitamos el intelecto fino y agudo. Is that analogy the same as to what Bhagavan said, that we need that fine part or aspect of the mind, or sharp mind? Exactly. Yes. ¿Sí? Ese es como el último palo que enciende el fuego de la pila funeraria, esa parte de ese intelecto fino y agudo. It's like the last, that sharp aspect of the intellect is like the last wood that sparks the fire of the. Yes. Se refiere a lo mismo. It's referring to the same thing. Yes. Las dos cosas que dice Robert y Bhagavan. Yes. With Bhagavan and Robert, do they say the same thing? Yes. Because the attention is a faculty of the ego. Porque la atención es una facultad del ego. Can we attend to ourselves when we're asleep? ¿Podemos atendernos a nosotros cuando estamos dormidos? No, we cannot. No podemos. The reason for that is, firstly, there's no ego in sleep. Hay razones para ello. La primera es que no hay ego cuando estamos durmiendo. There are no two things in sleep. No hay dos cosas en el sueño profundo. So there's no question of attending to ourselves. Entonces no hay nada que atendernos a nosotros mismos. No hay, We are just aware of ourselves. solamente somos conscientes de nosotros mismos. Attention is arises along with ego. La atención surge junto con el ego. Because as ego we projected all these things. Porque como egos proyectamos todas estas cosas. We can't be equally aware of everything at the same time. No podemos ser igualmente conscientes de todas las cosas al mismo tiempo. So, attention is the ego's ability to focus its awareness on one thing. Entonces, la atención es la habilidad del ego de enfocar su atención en una cosa específica. So, the attention is a faculty of ego. Now,
because we of our interest in things other than ourselves, we're attending to all these other things. Entonces la atención es una facultad del ego y ahora, debido a nuestro interés en todas las cosas, nuestra atención está puesta en ellas. The more liking we have to know ourselves, Mientras más gusto tengamos por conocernos a nosotros, the more we will attend to ourselves. más nos atenderemos a nosotros mismos. So attention is the key. Así que la atención es la clave. By attending to things other than ourselves, Atendiendo a cosas diferentes de nosotros, we've got ourselves into this trouble, all this trouble. nos hemos metido en todos estos problemas. By attending to ourselves, we free ourselves. Atendiéndonos a nosotros, nos liberamos a nosotros. We free ourselves not only from everything else, we free ourselves even from the ego. No nos liberamos de todo lo demás, sino que también nos liberamos del ego. But in order for us to free ourselves from ego, we, as ego, have to use our power of attention to attend to ourselves. Nosotros, para liberarnos del ego, tenemos que nosotros, como egos, usar el poder de la atención para atendernos a nosotros. So we are using the mind to free ourselves from mind. Así que estamos usando la mente para liberarnos de la mente. Instead of directing the mind outwards, En lugar de dirigir la mente afuera, we are directing the mind inwards. la dirigimos adentro. So we can't avoid using this mind. When we rise as ego, we're either looking out or in. Así que no podemos evitar usar la mente, o cuando surgimos como ego, o estamos mirando afuera o adentro. We usually make the wrong. So we're always faced with the choice: do we attend? Do we allow our mind to go outwards, or do we turn it back within? Entonces siempre estamos ante una decisión: o dejamos que la mente se vaya hacia afuera o nos giramos adentro. Generally, we're making the wrong choice. Normalmente tomamos la decisión incorrecta. We're allowing our mind to go outwards. Dejamos que nuestra mente vaya hacia afuera. But now we're following this path. We're slowly trying to make the right choice, to turn within. Ahora seguimos este camino y lentamente intentamos tomar la decisión correcta de girarnos adentro. So whether we call it attention or mind or intellect, this is the instrument that we are using. Se lo llamemos atención o intelecto o mente, ese es el instrumento que estamos usando. And it has to, as Bhagavan said in Uladunarpadu, it has to be very subtle Y como dice Bhagavan en Uladunarpadu, tiene que ser muy sutil and very sharp. y muy agudo. How to make it subtle and sharp? ¿Cómo hacerlo sutil y agudo? By turning within more and more. Girándonos hacia adentro más y más. By Girándonos hacia adentro más y más. But by turning our attention outwards, Girando nuestra atención hacia afuera, we are attending to all these gross objects. estamos atendiendo a todos estos objetos burdos. Gross objects means not only these things of the world, Objetos burdos no significa solamente los objetos del mundo, which are perceptions, que son percepciones. but even our thoughts, our feelings, our emotions, they're all gross. También nuestros pensamientos, sentimientos, emociones también son burdos. So the more we attend to things other than ourselves, the grosser the mind becomes, our attention becomes. Mientras más atendamos a cosas diferentes de nosotros, más burda se vuelve nuestra atención, The less sharp it becomes. menos aguda se vuelve. But the more we turn it within, the subtler it becomes, Pero mientras más la volvemos adentro, se vuelve más sutil the sharper it becomes, y más sutil se hace. and the more courage it gains. Y más coraje también gana. Gracias, maestro. Será por eso que Jesús dijo que el camino hacia Dios no es para los tibios. ¿Será Jesús dijo que el camino hacia Dios no es para tibios. That's why Jesus said that the path to God is not for people who are how to say that, tibio is like not very decided. No, Yes, not yes. really determined. Yeah, yes, yes. It requires And then you go full. it requires singleness of mind, one-pointedness. Sí, requiere una unidirección de la mente. It is not for the faint-hearted. Sí, no es para los flojos de corazón, ¿cómo se dice? Los débiles de corazón, ¿no? Débiles de corazón. That's why Bhagavan often said,
Dhira. Dhira means that courage is necessary. Sí, a menudo Bhagavan dice que el coraje es necesario. And Bhagavan also, the word he uses in that verse, when he said the intellect imbued with courage, the word he uses is dhira. Y en esa frase, cuando dice el intelecto imbuido de coraje, la palabra que usa es dhira. And he gave a very nice meaning for that. Y él dio un significado muy bonito a eso. I don't think this meaning will be found in any dictionary or in any etymology. No creo que se encuentre en ningún diccionario o etimología. But whether it is the etymological meaning or not doesn't matter. Bhagavan is explaining the significance of the word. Sea etimológicamente correcto o no, él da el significado a esa palabra. He said in this word dhira, D means the mind or intellect. En esa palabra dhira, di significa la mente o el intelecto. And Ra means protecting. Y Ra significa protección, proteger. So that means restraining the mind. Significa retroceder la mente, proteger la mente. Restraining the mind from going outwards. That is the true courage. Retirar la mente, proteger la mente de salir hacia afuera. Ese es el verdadero coraje. Like horse. Yes, exactly. Rein in the mind. Like rain? Rein in the mind. Curb the mind. Like a horse. You control the horse by the reins. Exactamente, controlando un caballo con las riendas, ¿no? So we've got to curb the mind from going outwards. Entonces controlamos la mente de salir hacia afuera por las riendas, tomado de las riendas. And how do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? By turning within more and more. Girándonos adentro más y más. Poco a poco. Yes. Yes. No te olvides de recordar. Yes. Por favor. Don't forget to remind us every day. Yes. Michael, Carlos, dile que ponga en YouTube un vídeo específico de decir soy un disco rayado para ponerlo todo el día. Upload to YouTube just a video saying I'm a broken record for me to listen to it every day. A ver si llega. Eso, la autoindagación es eso, es evitar que... Anda, ¿te crees que te va a librar? Que comprendo que la autoindagación es evitar que la mente pueda agarrarse fuera de... pueda salir fuera de agarrar. So I understand that self-investigation is preventing the mind from it to hold on to other things. Yes. Yeah. Sí. Yeah. But how to prevent the mind holding other things? Pero ¿cómo impedir que la mente se agarre a otras cosas? In one place, Bhagavan said the mind is like the trunk of an elephant. En Bhagavan dice en otro lugar que la mente es como la trompa del elefante. The trunk of an elephant is always trying to catch something. La trompa del elefante siempre está intentando atrapar algo. So what is the best thing for the mind to catch? Así que ¿cuál es la mejor cosa para que la mente atrape? Catch itself. We've got to catch ourselves. Atraparse a sí misma. If we hold on to ourselves, we thereby let go of other things. Nos agarramos a nosotros mismos, por tanto soltamos las otras cosas. But if we don't hold on to ourselves, pero si no nos agarramos a nosotros, we'll be going out to hold on to something or other. Saldremos ahí a agarrar otra cosa o alguien. La autoindagación hace dos cosas. Evita que salgas fuera a agarrar y te ayuda a que te agarres, a que profundices en ti, a que te agarres de sí mismo. So it's useful for two reasons, the self-enquiry, because it helps you to let go of the other things and to hold on to yourself more tightly. Holding on to ourself is Atma-vichara, self-investigation. Agarrarnos a nosotros es Atma-vichara, la autoinvestigación. Letting go of other things is surrender. Soltar las otras cosas es la rendición. So we cannot hold on to ourselves without letting go of other things. Así que no nos podemos agarrar a nosotros mismos sin soltar o abandonar las otras cosas. And we cannot let go of other things without holding on to ourselves. Y no podemos soltar las otras cosas sin aferrarnos, agarrarnos a nosotros mismos. So Bhagavan sometimes used to cheat people. Entonces, algunas veces Bhagavan solía engañar a la gente. He said there are only two ways. Decía, solamente hay dos formas.
Either investigate who you are, o investiga quién eres, or surrender yourself to God. o ríndete a Dios. That is like telling a child, I've got 2 coins here. One has got a head on it, one has got a flower on it. Which coin do you want? Es como decirle a un niño, tengo 2 monedas, una tiene una cara y otra tiene una cruz. If the child says one with the head, you give the head side. Si el niño dice la cara, pues tú le das el lado de la cara. If the child says a flower, you give the flower Si side. le das la cruz, dice la cruz, le das el lado de la cruz. It's the same thing. Es la misma cosa. 2 questions. Sadhguru, he leído un texto de Sadhguru, su amigo, I read a text from Sadhguru, your friend. Yeah. y decía que cuando la atención fuera y la atención dentro. Cuando la atención iba dentro, en realidad se convertía en conciencia. He said that when attention goes inside, goes within, it turns into consciousness. ¿Es así? Is that so? In a sense, yeah. I mean, En un sentido sí. attention is itself. Attention is the focusing of our awareness. La atención es el enfoque de nuestra conciencia. So long as we are focusing on anything other than ourselves, Mientras nos enfoquemos en cualquier cosa diferente de nosotros, the awareness is mind or ego. la conciencia es mente o ego. But when we turn our attention back to ourselves, Cuando giramos la atención de vuelta a nosotros, if we attend to ourselves keenly enough, but we are aware only of ourselves, si nos atendemos a nosotros con el cuidado suficiente exclusivamente de nosotros, that is pure awareness. eso es pura conciencia. So the more we attend to ourselves, the more we are purifying the mind. Entonces, mientras más nos atendamos a nosotros, más purificamos la mente. A perfectly pure mind Una mente perfectamente pura is pure awareness. es pura conciencia. Y la otra cosa es una cosa práctica. The other one is a practical thing. And when can I just say one more thing? Sí, puedes decir When una the cosa mind más. is perfectly pure, Cuando la mente es perfectamente pura, it's no longer mind. ya no es mente, It is only pure awareness. es pura conciencia solo. La otra es un poco tontería, pero la quiero preguntar. It's a kind of a silly thing, but I want to ask it. Yes. I'll ask. Well, all our questions are silly. Todas las preguntas son tontas. What is the silliest question of all? ¿Cuál es la pregunta más tonta de todas? Who am I? ¿Quién soy yo? Bhagavan says, asking who am I is like a drunkard. Bhagavan decía que preguntarse quién soy yo es como un borracho. It's like a drunkard saying, who am I, where am I? Como un borracho que se pregunta quién soy yo, dónde estoy yo. But it's necessary to ask who am I, but to find the answer to that question, we need to investigate who am I. Hace falta hacer esa pregunta, pero para investigar, pero necesitamos hacer la pregunta e investigar quién soy yo. That's why Bhagavan wrote that verse. We shouldn't stop with just questioning. Por eso Bhagavan escribió que no solamente deberíamos cuestionar. The question should lead to the investigation. La pregunta debería llevar a la investigación. But when we investigate ourselves deeply enough, Pero cuando nos investigamos a nosotros lo suficientemente profundo, we will find that we always knew ourselves perfectly. encontraremos que siempre nos conocimos a nosotros perfectamente. So from that perspective, even the question, who am I, is a foolish question. Desde esa perspectiva, incluso la pregunta ¿quién soy yo? Es una pregunta tonta. All questions are foolish. Todas las preguntas son tontas. But this is the one foolish question which is really useful. Pero esta es la pregunta tonta que es verdaderamente útil. So in that sense, it's a foolish question, but a wise foolish question. Así que de alguna manera es una pregunta tonta, pero una pregunta tonta sabia. So we need not worry about foolish questions. We're all... No debemos preocuparnos por preguntas tontas. Bien, habrá veces que ya cuando vayamos
como que tomemos más seriedad en este camino porque realmente nos interese más. Que habrá cosas a las que tengamos que renunciar, como ir al cine, preferir estar en casa autoinvestigando en vez de ir al cine. O sea que es ese tipo de renuncia también al que se requiere renunciar al mundo, a deseos, por ejemplo, mundanos de ir al cine o ir a dar un paseo. So there will be times that will lead to renunciation in the sense of daily things like going to the movies or rather staying home, or that will lead to that kind of... That is, the more we follow this path, the weaker our desires and attachments will become. Mientras más sigamos este camino, más débiles serán nuestros deseos y nuestros apegos. So in the past suppose we love going to cinema. Imagina que nos encanta ir al cine. When we follow this path, we will find that slowly, we still like to go to cinema, we still enjoy it when we go to cinema, but it's less important to us. Cuando seguimos este camino, pues encontramos que todavía nos gusta el cine o ir a ver una película, pero ya no es tan importante para nosotros. That is, the desire may still be there. Es decir, que el deseo puede estar ahí, but it's not such a strong desire. Pero no es un deseo tan fuerte. So sometimes we may think, I can't be bothered to go to the cinema today. Entonces algunas veces podemos decir, bueno, hoy no tengo deseo de ir al cine. It'll be more peaceful just to sit at home and read Bhagavan's teachings. Estaré más en paz quedándome en casa y leyendo las enseñanzas de Bhagavan. And try and turn within. Intentar girarme hacia adentro. But then if a friend comes and says, oh please, I want to go to cinema, please accompany me. Pero si luego viene a lo mejor un amigo, oye, ¿quieres ir al cine y me acompañas? We don't say, oh no, I've renounced going to cinema. Tú no dices, no, yo he renunciado a ir al cine. That's a gain ego. Eso es de nuevo el ego. So we go with the flow. Entonces fluimos. We go to the cinema. Vamos al cine. We enjoy it. Lo disfrutamos. But we're not so attached to that enjoyment. Ya no estamos tan apegados a ese disfrute. So this is practical renunciation. Eso es renuncia práctica. We cannot renounce everything at once. No podemos renunciar a todo a la vez. And what we need to renounce we don't need to renounce the things we desire. No necesitamos renunciar a las cosas que deseamos. We need to renounce our desire for them. Necesitamos renunciar a nuestro deseo por ellas. There's no wrong going to cinema and enjoying a cinema. No hay nada malo en ir al cine y disfrutar del cine. It's the desire for that which is the problem. Es el deseo por ello, lo que es el problema. So slowly, our desires will drop off. Así que lentamente nuestros deseos se caerán. And then these things, they may happen occasionally, sometimes we may go to cinema, but it's no longer so important. Y si ocasionalmente pues vamos al cine, ya no supone un problema. And cinema is just one example. This applies to all desires. El cine es solamente un ejemplo, esto se aplica a todos los deseos. So Bhagavan has given us a very, very practical path. Así que Bhagavan nos ha dado un camino muy práctico. Generally, in the past, in most religions, there was an idea of some sort of renunciation. Generalmente en el pasado en las religiones había un sentido de self-renunciation. Some form of renunciation. Una forma de renuncia. Like in Christianity, you can become a nun or a monk. Como en el cristianismo, que puedes hacerte monja, ¿no? Hacerte monje. In Hinduism or Buddhism, you can become a sannyasi. Budismo te puedes hacer un sannyasin. But Bhagavan wasn't opposed to external renunciation. Pero Bhagavan no era contrario a la renuncia externa. But he said it's unnecessary. Pero decía que no era necesaria. According to destiny, you may be destined to be married. Según el destino, puedes que estés destinada a estar casada. Or you may be destined to live a life of outward renunciation. Puede que estés destinada a vivir una vida de renuncia externa. What is given to you according to destiny is what is most favorable for you. Lo que se te ha dado en tu destino es lo más favorable para ti. But Bhagavan said, a person who lives a family life without thinking I am living a family life.
Bhagavan decía que una persona que vive una vida familiar sin pensar, vivo una vida familiar, is a better renunciant than a person who has taken outward renunciation and thinks I am a great renouncer. es mejor que una persona que toma una vida de renuncia y dice soy un gran renunciador. Es más renuncia a lo otro. It's ego and its desires that we need to renounce. Es el ego y sus deseos a lo que tenemos que renunciar.